Ahora vamos a hablar de los tipos de aprendizaje y las estrategias que se usan para llegar a ellos. El aprendizaje es aquel proceso por el cual nosotros los seres humanos adquirimos conocimientos, habilidades, valores y actitudes y que se da mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. De acuerdo con eso podemos adquirir ese conocimiento a través del autoaprendizaje, que es ese proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes que la persona realiza por cuenta propia mediante el estudio o la experiencia o mediante el aprendizaje autónomo, que es un proceso personal mediante el cual nosotros como seres humanos aprendemos a aprender. Y esto nos ayuda a cambiar y a adaptarnos sin ayuda de otras personas y nos permite entender pues cuáles son nuestras necesidades de aprendizaje, a formularnos metas, a identificar nuestros recursos y estrategias que necesitamos para poder obtener los resultados que tenemos. Entonces, hay que tener en cuenta que el autoaprendizaje puede o no puede estar mediado por personas, pero en la mayoría de los casos hay una ayuda de un tercero que nos facilita este proceso. Mientras que el aprendizaje autónomo no requiere de la ayuda de una tercera persona o en las circunstancias que hay, solo sirve de apoyo porque la acción central del aprendizaje siempre va a estar en el sujeto. Según Ariela 2011, para el desarrollo de los procesos de autorregulación en los estudiantes, que son los procesos que le facilitan a él entender cómo aprende, debemos tener en cuenta primero que se debe planear y establecer metas y actividades. Muy importante que se establezcan unas metas y unas actividades para poder lograr esas metas. Hacer un monitoreo permanente, o sea, realizar actividades y estrategias que me permitan a mí verificar que la persona está haciendo el proceso, que está desarrollando las actividades para lograr la meta. Y por último, pues generar una valoración. La valoración tiene que ver con la eficacia y la eficiencia en el desarrollo de la actividad relacionada con el tiempo y el logro de los objetivos que a la persona se le han planteado. Los pilares del autoaprendizaje pues van a ser entonces la responsabilidad, fomentar el aprendizaje permanente y el estudio independiente. La responsabilidad pues es necesaria porque él debe cumplir sus objetivos y establecerse unas pautas de trabajo para que logre el objetivo deseado y llegue al aprendizaje. El aprendizaje permanente debe determinarse a través de rutinas abiertas, además de estar constantemente presto a aprender y a trabajar en otros escenarios y en otros entornos. También pueden hacer entornos virtuales o entornos fuera del aula de clase. Y el trabajo independiente pues define aquella importancia, aquel compromiso personal que el estudiante debe tener para lograr su autoaprendizaje. O sea, todo se basa en las habilidades que el estudiante debe desarrollar y la motivación que él mismo debe desarrollar para poder lograr su aprendizaje. ¿Cuáles son las habilidades que conseguimos mediante el aprendizaje? Enseñar a resolver retos y problemas. Fomentamos la libertad, no depender de alguien para avanzar, ni de un grupo, ni de un profesor, o sea, enseñamos a que el estudiante ejerza cierta autonomía en su proceso de aprendizaje. También le enseñamos a aprender a tomar decisiones y muy importante el manejo del tiempo, a desarrollar nuevas técnicas de autoenseñanza y a tener conciencia de cuál es la mejor manera para él aprender. Estos son algunos elementos que se deben tener en cuenta en el momento de hacer autoaprendizaje. Primero es controlar el ambiente y todo lo que se lo rodea. Hay que tener un espacio cómodo, libre de distracciones, encontrar el mejor momento para estudiar. Hay gente que estudia más fácil por la mañana, otros estudian más fácil por la tarde. Entonces es encontrar cuál es ese momento en el que yo soy más productivo. El otro es el conocimiento a través de la escritura. Escribir a mano y con mecanismo, actúa como un mecanismo para el refuerzo. Y en ese aspecto, pues hacer análisis y síntesis de información, clasificarla, utilizar varios colores, pues ayuda mucho a estos procesos de aprendizaje. Estudiar en lapsos cortos. Las sesiones largas se ha demostrado que son menos efectivas para el autoaprendizaje. Entonces, la idea es concentrarse por periodos cortos y cuando usted empiece a sentir pesadez y cansancio, pues entonces
postergarlo. ¿Para qué? Para poderte concentrar mejor, para poder recargar energías y para poder llegar al nivel óptimo de concentración que permita generar el aprendizaje. La otra es desintegrar la información en pequeños conceptos. Así como las letras se unen para formar palabras, pues también estas palabras forman oraciones, así el conocimiento para ser aprendido debe primero tener claridad sobre lo que nos está diciendo, ¿cierto? Tener claro cuáles son esos conceptos básicos, esas palabras que no tengo claras. Entonces es muy importante empezar a desintegrar la información, mirar qué palabras no conozco, buscar el significado de las palabras, elaborar conceptos básicos para poder después llegar a generar toda la información o a agrupar toda la información. Otro tipo de aprendizaje que se está dando mucho hoy en día es el aprendizaje interactivo. El aprendizaje interactivo consiste en un aprendizaje que es muy dinámico, se asocia con el movimiento y se caracteriza pues por proponerle al estudiante diferentes actividades motivadoras que lo mantengan activo. El profesor aquí tiene una labor como de líder que motiva ese aprendizaje y los alumnos pues son sujetos activos y hay un espacio que puede ser el aula de clase o puede ser otro escenario en el cual pues se confluyen una serie de actividades y herramientas que pueden llevar al estudiante a conseguir el objetivo que es lograr el aprendizaje. ¿Cuáles son las ventajas del aprendizaje interactivo? Pues es mucho más adaptable, cada estudiante marca su propio ritmo de trabajo y aprendizaje y esto pues va a ayudar a que se fortalezcan que se fortalezcan eh, elementos que él considere importantes para su aprendizaje y que le ayuden a mejorar. Genera una cosa que se llama el engagement. El engagement es la posibilidad de interactuar en ocasiones y hasta jugar con el contenido que va a mejorar esa comprensión, esa asimilación de conceptos u objetivos didácticos. Incrementa la autonomía, pues permite que cada estudiante explore y avance en los contenidos, crea nuevas vías de aprendizaje, la interactividad permite romper esas estructuras clásicas y lineales que tenemos nosotros en el aula de clase y va a generar una nueva forma de comunicarnos, una forma más eficaz y va a ayudar al estudiante también a que desarrolle nuevas experiencias para adquirir su aprendizaje. Algunas estrategias de aprendizaje interactivo podrían ser la telaraña, entonces que es mediante una bola de estambre se lanza a cada uno de los participantes y compartan sus datos personales. Esta tiene como propósito presentación. La otra podría ser frases incompletas que se colocan a los estudiantes en un círculo y expresa un enunciado y en la última palabra se diga la primera sílaba. Y así pues vamos conectando esto con los contenidos del aula que nosotros tenemos. Entonces, todas estas estrategias nosotros las podemos conectar con los contenidos que nosotros vemos, solo sencillamente adaptando el propósito y la forma de ejecución. Otro aprendizaje que va ganando mucha fuerza hoy en día es el aprendizaje colaborativo. Todos sabemos que vivimos en un mundo en donde interactuamos permanentemente con otras personas. Entonces, es de vital importancia que aprendamos a trabajar con otros, que aprendamos a integrarnos con otros y aprendamos a generar resultados trabajando con otras personas. El aprendizaje colaborativo es una estrategia didáctica que lo que promueve es que el aprendizaje esté centrado en el alumno, basándose en que en pequeños grupos donde los estudiantes cada uno tiene un rol diferente de acuerdo a sus habilidades y conocimientos. Cada miembro del grupo es responsable no solo de la tarea que él tiene, sino de ayudar a sus compañeros en todo el proceso y del aprendizaje que se genera ahí. Entonces es muy importante porque nos va a permitir a nosotros la integración de contenidos, nos va a permitir generar comunicación entre los estudiantes, identificar liderazgos, establecer unas normas, enseñarles a ellos procesos de toma de decisiones, a la vez de que estamos enseñándoles valores como el compañerismo, la solidaridad, el respeto. Estamos desarrollando también procesos científicos de socialización y cooperación, en los cuales el estudiante, pues a través de la integración de conocimientos, pues va a generar un aprendizaje mucho más significativo. ¿Cuáles son las ventajas del aprendizaje colaborativo? Pues permite reconocer cuáles son las diferencias individuales y aumenta el desarrollo interpersonal, o sea, aumenta esa posibilidad que yo tengo de saber qué hago y cómo puedo colaborar dentro de un entorno laboral o de trabajo.
Permite que el estudiante se involucre en su propio aprendizaje y contribuya al logro del aprendizaje del grupo, lo que le da sentido de logro y pertenencia y obviamente pues va a ayudarle a aumentar su autoestima. Aumenta la oportunidad de recibir y dar retroalimentación personalizada, porque al tener una tarea específica y al ser también responsable del grupo, pues el docente puede hacer un seguimiento mucho más personalizado al estudiante. Entonces, es muy importante tener en cuenta que acá el trabajo en equipo, la comunicación, la motivación, la coevaluación permanente, el compromiso y la retroalimentación son los engranajes que nos van a ayudar a nosotros a desarrollar estos procesos de aprendizaje colaborativo. Hay 10 consejos para que podamos aplicar eficientemente el aprendizaje colaborativo en el aula. Primero, pues hay que definir las metas y los objetivos claros. Si miramos en todos los procesos de aprendizaje que hemos visto, es muy importante esa definición de metas y objetivos. Formar los equipos, establecer unas reglas de comunicación y respeto entre el equipo y que quede claro cuál es el rol de cada uno. Establecer una orientación clara y una guía que les permita a ellos desarrollar el trabajo. Acá podemos utilizar metodologías diversas, metodologías de proyectos, problematización, metodologías activas que nos lleven a que ellos interactúen dentro del equipo. Generar debate y contraste de ideas y propiciarlo dentro de la guía que se establece. Hay que programar sesiones de revisión periódica para mirar cómo va el proceso, qué dificultades han tenido y cómo las han venido solventando. Hay que hacer una presentación y un fomento de la creatividad en el trabajo, o sea, que cuando ellos presenten los resultados de su trabajo lo hagan de una manera creativa, que se salgan de las normas establecidas y de los criterios que siempre hemos hecho. Pueden hacer uso de las TICs, es muy recomendable en este tipo de aprendizaje colaborativo. Nosotros también podemos hacer uso de las TICs para dinamizar los procesos y muy importante generar procesos de autoevaluación y coevaluación. Y con esto, pues terminamos todos los elementos que tienen que ver con los tipos de aprendizaje.